Muy bien. Empezamos, jóvenes, hoy 24 de septiembre. Estamos ya culminando el tercer parcial, acercándonos a los exámenes trimestrales. Por tanto, finalizando el primer trimestre y ya estamos a un trimestre de terminar este año 2020. El tiempo se va volando, se va rapidísimo. Bien, les voy a compartir el leccionario para que puedan visualizar sus nombres y responder a la lista. Aquí está. Listo, ahí tenemos jueves. Atención a la lista, Shaila. Presente. Alberto. Presente. Daniel. Presente. Leslie. Presente. Valeria. Presente. Juliana. Juliana. María Belén. Presente. Sebastián. Presente. Mauro. Profe Cabrera. ¿Quién me llamó? ¿Quién me...? Cabrera. Cabrera. Ah, sí, perdón. Aquí me equivoqué. Cabrera está presente. Ya, Bulgarín es que falta. Ya, muy bien, gracias por la observación. A ver, seguimos con Cedeño. Cedeño. Está. Profe, ¿Sí? voy a insistir en la reunión, solo que se le quedó la computadora. A ver, ¿está en la reunión? A ver, veamos si está. No la veo aquí. A ver, levante la mano, Bulgarín. No, no está en la reunión. Sí, profe, ya está abajo. Bueno, aquí en mi cámara la veo abajo mío. ¿Y tiene la cámara encendida? Ah, veo solo una pantalla negra aquí de Bulgarín. Pero sí, sí la veo conectada, listo. Ya se le quedó la computadora, profe. Ah, ya. Bueno, vamos a anotarle entonces, Bulgarín, sí está. Ya, listo. A ver, Cedeño, ¿está Cedeño? Sí, sí, profe, estoy aquí, presente. Ya, ok. Gabriel Córdoba, Presente. listo. Domínguez Valesca. Valesca. Gabriel Farías. Presente. Clay Figueroa. Presente, profe. Renato Gómez. Presente. Valesca Guzmán. Presente. Listo. Simon Lindao. Presente. Rocío Lino. Presente, profe. Caterina Loaiza. Johnny Lojano. Presente, profe. Listo. Nick Loyola. Presente. Ryan Lucero. Presente. Jesús Mite. Presente. Valesca Molina. Presente. Verónica Molina. Presente, profe. Allá, listo. Christopher, si está. Presente. Adrián. Presente. Derian. Presente. Abraham Naula. Presente. Ok. José. Presente, profe. Listo. María Teresa. Presente. Cristian. Cristian Pinta. Ha faltado, ¿no? Dani Pilco. Presente, profe. Listo. Fabricio Quimí. Presente, profe. Estefano Selme. Profe. Estefano. ¿Qué si está Selme? A ver.
No está, ¿verdad? A ver, ayúdeme a verificar, por favor. Un momentito, profe. Ah, ya, Se me presente, profe. ya, ok, ya te vi. A ver, Sesme, sí está. Ya. Ian Suárez, Presente, profesor. Jeremy Vera, Presente, profe. ok, Lía, Presente. Gabriela, Presente. Mayerly. Presente. Listo, ahí tenemos. Entonces solo ha faltado Cristian Pinta y Valesca Domínguez. No, Valesca Domínguez la va a ingresar tarde. Sí, ok, listo. Sería atraso aquí en este caso. Entonces solo faltó Cristian Pinta. Ok. Listo. José, recuérdame, a ver, hasta qué punto llegamos la clase pasada. Ya, profe, llegamos, creo que ese tipo A verdadera, profe, esa es, no, universal, afirmativa, profe, tipo A. Dime una cosa, ¿les envié ya el cuestionario de refuerzo? Sí, dijo que lo hagamos y que le preguntemos si teníamos alguna duda. Ah, ya, es decir, el día de hoy tenían que hacerme preguntas y tenían dudas. Gabriela, ¿correcto? Ya, entonces comencemos por ahí, jóvenes. Díganme cómo les fue con el cuestionario. ¿Pudieron resolver todos los ejercicios? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les explique algo en particular? Profesor, yo sí tengo una duda. Sí, dime, Anastasia. Mire, aquí yo estuve viendo el lenguaje lógico. A mí lo que se hizo un poquito difícil es la práctica. Bueno, excepto el lenguaje lógico. Yo estaba viendo el ejemplo de la negación cuando dice, si no estuvieras loca, no habrías venido aquí. Bueno, yo seguí un ejemplo que estaba en otro símbolo, pero solo que en la Q estaba con el paréntesis adentro del símbolo de negación. Ah, ya. O sea, Sí. al representar el lenguaje lógico, eso se Más hace. el de escribe las proposiciones y una imagen que usted dejó del silogismo. Sí, eso tampoco entiendo yo. Y el de los ocapes. Ah, ya. Solo resolví la mitad nomás. ¿Será esta de aquí? A ver, ya les muestro. Anastasio, te refieres a esta pregunta, ¿no? Que dice, representa en un diagrama de Venn la siguiente Sí, proposición ese. lógica. Ah, ya. Está aquí. Ya, empecemos por aquí para ir resolviendo esas dudas. En este ejercicio, jóvenes, si ustedes recuerdan, Anastasio, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ah, ya, listo. Entonces les decía, jóvenes, que en este tipo de ejercicios, si ustedes recuerdan, tenemos que determinar muy bien cuál es el término S, cuál es el término P, ¿no? Entonces, para ello utilizamos los diagramas de Venn y sabemos que en la parte izquierda vamos a colocar la primera variable o el primer término, que en este caso sería los ocapis, es decir, todo lo que está antes del verbo. Por tanto, entonces aquí colocaríamos, así comiencen a hacer el análisis, jóvenes. S, aquí van a ir los ocapis. Y en el conjunto P, en el círculo de P, en cambio van parientes vivos más próximos a la jirafa. ¿Sí? Luego, jóvenes, recuerden que tenemos zonas en el diagrama de Venn. ¿Cuántas zonas tenemos? A ver, ¿quién se acuerda? 3. Bien, 3 zonas. tenemos 3 zonas, muy bien. La zona 1, que corresponde a esta parte del círculo de S, solo esta parte de acá, de la izquierda. La zona 2 es la parte que está en el centro y es una parte que está entrelazada. Vamos a ver si aquí puedo dibujar una línea. Es la parte que está entrelazada. No, creo que no me permite. Es la parte que está entrelazada entre los dos círculos. Esa corresponde a la línea 2. Y finalmente yo tengo la línea, la zona 3. A ver, vamos a tratar de colocar esta línea acá para que ustedes distingan.
A ver si ahí se ven. Sí. Ya, observen ahí, jóvenes, para tratar de graficar. La zona 2 es esta parte donde se entrelazan los dos círculos. Y la zona 3 es la parte de la derecha. ¿Sí? A ver, solo para ver si se entiende bien la cuestión de las zonas. A ver, Daniel Anastasio, dime, observa la zona 1. No, me hice bola ya, ¿cómo era? Observe la zona 1. Observe la zona 1. Sí. La zona 1, en la forma, ¿es una circunferencia completa o no? La zona 1. No. Correcto, no está completa porque termina aquí donde comienza el segundo círculo. Segunda pregunta, Anastasio, ¿cuál es la zona 2? El que está en el medio. Correcto, aquí donde se entrelazan los dos círculos. Sí. Y la zona 3, la que está en la parte derecha. Derecha. A ver, Anastasio y todos escuchen y miren el ejemplo para que vayan siguiendo. En la zona 1, que ya sabemos que es esta zona de la izquierda, ¿qué elementos están? ¿Están solo los elementos okapis o están los okapis que son parientes más vivos de la jirafa? En la zona Solo los okapis. Okapis. Bien, exacto, muy bien. En la zona 1, exclusivamente están solo los okapis que no son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Están solo los okapis, ¿sí? Entonces, acuérdense que aquí yo tenía que hacer un análisis de las zonas. Entonces, coloco zona 1 igual. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo quedaría la zona 1? El análisis de la zona 1. Los okapis que no son parientes vivos más próximos a la jirafa. Exacto, muy bien. Los okapis que no son los parientes vivos más próximos a la jirafa. ¿Y cuál es mi conclusión sobre esta zona? ¿Hay elementos así o no hay? No hay. No, profe. Perfecto, muy excelente, jóvenes. No hay, por tanto, aquí en esta zona no hay. Está vacía. Y cuando una zona está vacía, en mi dibujo, ¿qué tengo que hacer con esa zona? ¿La dejo como Rayarla. Perfecto, perfecto. Tengo que rayar esa zona para identificar y decir que esa zona no tiene nada de elementos. Está vacía, no hay nada. Por eso procedo a rayar. Vamos a colocar aquí unas líneas para simbolizar esta parte de la zona que está rayada. Ya, entonces procedo a rayar esa zona. Aquí le voy a colocar estas líneas. Y de esa manera, pues ya yo simbolizo y yo recuerdo que en esta zona no existen esos tales elementos. ¿Y por qué no existen? ¿De dónde saco que no existen? Pues fácil, de la proposición, del ejemplo, de la frase que está acá arriba. La frase claramente me dice que absolutamente todos los okapis son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Por tanto, no existe ningún okapi que no sea... O sea, todos los okapis son los parientes vivos más próximos a las jirafas. Eso es falso. No, Entonces, lo que es falso, no hay nada ahí. Así. No, Anastasio. Todos los okapis son los parientes más vivos a la jirafa. Eso es verdadero. Pero en cambio, acá, te voy a colocar con letra roja el análisis de la zona 1. En cambio aquí, miren, el análisis dice los okapis que no son. Entonces, como aquí está negando la proposición, acá arriba está afirmando, y esto es verdadero. En cambio, acá abajo está negando lo que es verdadero, por tanto se convierte claro en falso. Entonces yo hago el análisis y digo, por tanto, la zona 1 no existen esos seres. No existen okapis que no sean parientes más vivos próximos a la jirafa. Por lo tanto, es una zona que está vacía. ¿Sí? Muy bien, vamos a la zona 2. A ver, ¿quién me ayuda haciendo el análisis de la zona 2? Okapis que son parientes vivos más próximos a la jirafa. Excelente, aquí están los okapis que son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Muy bien, así queda el análisis de la zona. Entonces me pregunto, ¿en la zona 2 hay o no hay estos okapis que son los? Sí, sí hay. Sí hay. Perfecto, muy bien, sí hay.
Por tanto, la zona 2, ¿la rayo o no la rayo? No. No. No la rayo porque sí tiene elementos. Y finalmente tengo la zona 3. Aquí está. A ver, ¿quién me ayuda con la zona 3? ¿Cómo quedaría? Los parientes vivos. Las jirafas que no son los acápidos. Excelente, muy bien. Aquí van los parientes vivos más próximos a la jirafa que no son ocapis. Y me pregunto, ¿existen parientes vivos más próximos? Ojo, los más próximos a la jirafa que no son ocapis. Pues la respuesta No. no, porque los ocapis son los únicos parientes vivos más próximos. Por tanto, procedo a rayar también la zona 3. Exacto. Entonces, de esa manera, jóvenes, yo hago el análisis de las zonas. Eso es todo lo que hay que hacer, Anastasia. Pero tengo que ir leyendo, razonando, analizando con detenimiento y no voy a tener luego ningún problema en identificar cuál es el gráfico correcto. En el otro ejemplo que dice todos los rinocerontes son animales vertebrados. Eso es falso. Ya, aquí dice todos los rinocerontes son animales vertebrados. ¿Esto es falso, Anastasia? Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Sí conocen los rinocerontes, ¿cierto? Estos animales muy fuertes y muy grandes que se encuentran en las sabanas africanas, que a veces ni los leones se les enfrentan porque son muy fuertes y muy grandes. Entonces, pues, esto es verdadero. Todos los rinocerontes son animales vertebrados. Entonces, procedo de la misma manera, jóvenes. Yo ya sé que en la parte de la izquierda voy a tener, ahí pongamos, ya. En el círculo de la izquierda voy a colocar a los elementos de esto, que son los rinocerontes. Y en el círculo de P, en el conjunto P, voy a colocar animales vertebrados. Y de ahí lo que hago simplemente es llevar a cabo el análisis de las zonas. Nada más. Zona 1, igual. Zona 2, igual. Zona 3, igual. Esto es todo. A ver, Nick Loyola, usted haga este análisis. A ver, ¿cómo quedaría este análisis de las zonas? La zona 1 sería los rinocerontes. ¿Qué dice la esta? Me olvidé. A ver, sería ya, pero vamos a anotar. Los rinocerontes son los animales, vertebrados. Exacto, entonces en la zona 1 están los rinocerontes, que son animales vertebrados. Nick, ¿existen esos rinocerontes, sí o no? Sí. Correcto. Sí, profe. ¿No serían los rinocerontes que no son? Sí, son los rinocerontes que no son. Eso mismo, primero no sería la negativa. Que no son animales vertebrados. Sí, correctísimo. Excelente, jóvenes, muy bien, les felicito. Sí, es verdad, Nick, vamos a rectificar esta parte, mira. Lo que pasa, nos estamos refiriendo a la zona 1. Y fíjate, Nick, la zona 1. La zona 1 termina donde comienza el círculo de P. Por tanto, la zona 1 excluye a todo lo que es P. Y efectivamente, la zona 1 sería entonces los rinocerontes que no son animales vertebrados. ¿Existen o no existen estos rinocerontes? No. No existen. No existen. Todos los rinocerontes son animalitos vertebrados. Por tanto, como no existen, procedo a rayar esta zona. Procedo a rayar esta zona. Bueno, le voy a colocar solo unas pocas líneas para representar nomás ya. Esta zona está rayada. Por tanto, en la zona 1 no hay elementos. Ahora, la zona 2. ¿Cómo quedaría, Nick? La zona 2, ¿cómo quedaría? Ahí sí iría positivo, ¿no? Los rinocerontes que son animales vertebrados. Sí, los rinocerontes que son animales vertebrados. Y la respuesta es positivo, es decir, sí. Sí hay esos rinocerontes, sí existen esos elementos. Y en la zona 3, Nick.
Ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Quedaría simplemente los animales vertebrados que son ¿qué? O que no son, Rinocerontes. mejor dicho, que no Que no son son rinocerontes. rinocerontes. ¿Por qué le coloqué ese no? Porque la zona 3, si tú te fijas en el gráfico, en el círculo, la zona 3 termina justo aquí con, con la otra parte del círculo de S. Aquí termina la zona 3. A ver si puedo hacer un poquito más o menos como para simbolizar esta parte. Mira, Nick, la zona 3 es una sola zona que no tiene relación con la zona U2 ni la zona 1. Está aparte, obsérvala. La zona 3 es la zona de la derecha. Por tanto, en la zona 3 están los animales vertebrados que no son rinocerontes. Pregunto a José. José, ¿existen animales vertebrados que no son rinocerontes, sí o no? Por supuesto que sí, profe. Exacto. Un sinnúmero, profe. Hay un sinnúmero de Una otros animales. clasificación, vertebrados e invertebrados, profe. Claro, correcto. Entonces, pues sí existen esos animales vertebrados que no son rinocerontes. Ejemplo, un elefante, una jirafa, un gato, etc. Entonces, en este ejemplo, miren, solamente me tocó rayar la zona 1 y la zona 2 y la zona 3 las dejé libres. Bien, y así entonces, jóvenes, es como tenemos que representar los diferentes diagramas y proposiciones. Miren, en este caso se trata de proposiciones, miren, universales afirmativas. Mira, universal afirmativa. Aquí también, mira, universal afirmativa. Pero si yo coloco, por ejemplo, algunos caballos son negros. Aquí en este caso ya no es universal, es particular, ¿verdad? Entonces en ese caso yo tengo que hacer otro análisis. A ver, ¿cómo harían el análisis de esto? Profesor, ¿podría explicar la pregunta número 12, la Algunos del caballos que no silogismo son de la negros. segunda figura? Sí, Ah, por favor. Sí, Sí, eso, profesor. esa no entendí nada. Ah, ya, ok, listo. Pero esto de aquí, de este silogismo, acuérdense, tienen que hacer el mismo análisis, el mismo razonamiento, y lo único que va a cambiar es que donde ustedes encuentren que se cumple la proposición, en este caso, algunos caballos son negros, si esta proposición se cumple en la zona 1, o en la zona 2, o en la zona 3, en la zona donde se cumpla, usted le coloca una cruz o una X. Esa es la única diferencia, pero el análisis que realiza usted es el mismo. Es exactamente el mismo, el razonamiento. Profesor, o sea, mire, sería la zona 1 algunos caballos que no son negros, así. Claro, aquí usted ya tiene que cambiarle. Aquí van caballos y en P va negros. Claro, y de ahí usted tiene que cambiarle. O sea, algunos caballos que no son negros sería... En la zona 1 están los caballos que no son negros. ¿Existen caballos que no son negros? Sí existen. Por supuesto. En la zona 2, ¿existen caballos que son negros? Sí. Sí. Caballos que son negros, sí existen. ¿Todos los caballos son negros? No, ¿verdad? Solo algunos. Muy bien, entonces aquí aquí es donde se cumple, ¿no? Algunos caballos son negros. Entonces, sí existen esos. Y luego en la zona 3 serían los, en este caso para orientarnos mejor, los animales de color negro que no son caballos. ¿Existen estos animalitos? Pues sí. Sí. Hay muchos otros animales que son negros y no son caballos. Entonces, ¿dónde se cumple la proposición algunos? ¿En qué zona? ¿1, 2 o 3? En la zona, miren, aquí 2. está. En la zona 2 se cumple la misma proposición. Por tanto, aquí en la zona 2, yo voy a colocarle una X. Una pequeña X, una pequeña cruz para recordar esta parte. Y para identificar que en la zona 2 se está cumpliendo la proposición del inicio. A eso me refería con
colocarle una X. ¿Sí? Entonces le coloco una X. Ahí y listo. Ya, vamos a ver la otra pregunta de la figura 2, ¿verdad? Listo. Miren, ¿para qué sirve la figura? Simplemente es como que les da las orientaciones para que usted sepa en qué orden tiene que colocar el término P, el término M y el término S. Para eso sirve la figura, nada más. Entonces, pero hay que leer bien el planteamiento. Dice, escriba un silogismo de la segunda figura tipo E, A, E. ¿Qué significaba, Leslie? ¿Qué significaba la proposición tipo E? ¿Universal? Negativa. Muy bien. ¿Y el símbolo A? Universal afirmativa. Muy bien. Y otra vez tenemos el símbolo E, universal negativo. Miren, aquí está. E, A, E. Universal negativo, universal afirmativo y otra vez universal negativo. En ese orden yo tengo que colocar las tres proposiciones del silogismo. La premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Entonces, primero voy a definir cuál sería ese término P, el término M y el término S. Entonces yo aquí puedo colocar una premisa. Puede ser la premisa... a ver, ustedes denme algún ejemplo. No la premisa, quiero decir los términos, ¿no? Para formular las premisas, ahí sería correcto. Podría ser... A ver, déjenme ver si tengo... Piensen ustedes en un ejemplo. Mientras tanto, yo busco... Acá. Ningún policía es corrupto. Ya ahí podría ser. Podría ser. A ver, intentemos resolverlo con el ejemplo que da el compañero. Entonces, el término P sería, por ejemplo, corrupto. M podría ser policía. Y término S. Pero mejor déjenme buscar un ejemplo para que nos quede un poco más claro. A ver, déjenme ver. Listo, aquí tenemos... Ya, hagamos con este ejemplo para que nos quede un poco más claro. A ver, vamos a ver. A ver, que no se comparte esta parte. A ver, creo que ahora sí. Ya, ahora sí. Podría ser, miren, hagámoslo así. Aquí colocamos, por ejemplo, invertebrados o invertebrado. Aquí podemos colocar mamífero. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, gato. Profesor, ¿puede explicar qué es eso de P, M y S? Sí, son los términos que intervienen en el silogismo. Es decir, aquel sustantivo con los cuales usted va a construir cada premisa. Por ejemplo, el término P, lo tenemos aquí. El término P es siempre mucho más amplio que el término M. Y el término M es más amplio que el término S. ¿Sí? Es decir, si nosotros analizamos los invertebrados, por ejemplo, nos dice aquí, la palabra invertebrados abarca una serie de
de animalitos y que no todos a lo mejor son mamíferos. Hay muchos que serán mamíferos que son vertebrados. La mayoría, yo me atrevería a decir. El ornitorrinco, por ejemplo, es una excepción rara, porque el ornitorrinco es vertebrado, pero es ovíparo. Entonces hay esas excepciones, ¿no? Entonces siempre ustedes pueden colocar, basándose en lo siguiente, el término PEM es mucho más amplio, es el término mayor, de mayor amplitud. El término M significa término medio, ¿sí? Y tiene un poco menos de amplitud. Y el término S es el término menor. Por tanto, va a tener todavía menos amplitud, ¿sí? Entonces, si gustan pueden copiar este ejemplo, váyanlo copiando, váyanlo anotando para que usted se fije. Entonces, como ya tenemos seleccionados los elementos con los cuales vamos a construir el silogismo, en la premisa 1, yo ya sé que la premisa 1 tiene que ser de tipo E. ¿Y qué significa que tiene que ser de tipo E? Pues significa que tiene que ser universal negativa. Entonces, lo universal negativo comienza con el cuantificador ningún. Entonces sería ningún invertebrado. ¿Y por qué coloqué aquí invertebrado y no coloqué mamífero o gato? Porque es el término más amplio. No, porque aquí... Por la segunda figura. Exacto, muy bien. Porque aquí yo ya tengo que seguir la segunda figura. Y observen ustedes la primera línea de la primera premisa de la segunda figura. A ver, le voy a colocar aquí una flechita. Observe usted esta línea de aquí. Me dice que primero tiene que ir P y después M. Entonces yo ahorita estoy siguiendo ese orden, mire. Ningún invertebrado es mamífero. Ahí está. Ahora vamos a la segunda línea de la figura. Me dice que primero tiene que ir S y después P. Pero, ¿qué cuantificador le pongo? Ah, entonces yo tengo que regresar acá. Y me dice que en la segunda premisa yo tengo que utilizar un universal o una proposición universal afirmativa, que comienza con la palabra todos o todas. Entonces coloco todos. ¿Cuál es mi término S? Porque aquí dice que primero va S. Todos los gatos. Los gatos Todos los gatos son ¿qué cosa? mamíferos. Mamíferos. Exacto, son mamíferos. Ahí está. Y finalmente, aquí está la tercera premisa, me dice, la conclusión del silogismo tiene que ser universal negativa. Esto ya me viene dado por el ejercicio. Tiene que ser la tercera universal negativa. Entonces la conclusión sería, por tanto, ningún S, ¿cuál era ese? Ningún gato. Ningún gato. P. Es mamífero. No. Es invertebrado. Exacto. Ah, sí, bien. Invertebrado. Ahí sí, la conclusión resulta verdadera. Porque ¿qué pasa si yo le pongo ningún gato es mamífero? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, profe, porque todos los mamíferos. Claro, todos los gatos, todos estos meninos son mamíferos. Sí, entonces, por lo tanto, yo tengo que analizar muy bien. Y jóvenes, para que no se pierdan ustedes, simplemente sigan el orden de la figura. Aquí les da la clave, para que usted no tenga dónde perderse. Dice P, M, S, M, S, P. ¿Sí? En esta clase de ejercicios en el examen, jóvenes, no les voy a pedir que escriban esto. No, yo más bien ya les voy a dar elaborado el ejercicio y a usted le voy a pedir solamente que identifique. Pero claro, para identificar usted tiene que saber este proceso. ¿Cómo puedo identificar cuál es la conclusión de este silogismo, por ejemplo? Supongamos que yo le doy esto de ahí y le digo, escriba la conclusión. Christopher Moncada, ¿cuál sería la conclusión? A ver, siguiendo la segunda figura y con estos elementos y estos conceptos de la premisa 1 y premisa 2, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería todo gato es mamífero.
¿O sería ningún gato es mamífero? ¿O sería ningún gato es invertebrado? ¿Cuál sería, Christopher? Todos los gatos son mamíferos. A ver, vamos a ver si es cierto lo que nos dice Christopher. Todos los gatos son mamíferos. ¿Qué dice Lía? ¿Está correcto, Christopher, o no? Christopher dice que la conclusión normal de este silogismo debería ser todos los gatos son mamíferos. Lía, ¿está bien o está mal? Ah, ahí se quedaron. A ver, vamos a hacer algo. Tranquilos. Volvámonos a unir para no quedarnos a media explicación, ¿sí? Ya les hago la explicación de este ejercicio. Nos volvemos a unir con el mismo link ahora mismo.